Las últimas decisiones de la Reserva Federal han cambiado la dinámica en los mercados de deuda. Analizamos el nuevo ciclo de la renta fija con Guillermo Santos. Hola Guillermo, ¿qué factores apuntan a un fin de ciclo en los mercados de renta fija? Pues mira, la elección de Trump, uno de los efectos que puede tener es que el ciclo económico ascendente en Estados Unidos, que lleva cerca de 8 años de manera ininterrumpida, pues que ese ciclo que parecía iba a tocar techo a lo largo de 2017, es probable que ese ciclo se alargue al menos 2 años más por estas políticas fiscales de gasto que Trump va a implementar. Ello provocará que la curva de tipos de interés en Estados Unidos tienda a desplazarse hacia arriba, descontando un escenario más inflacionista. Prueba de ello es que la Reserva Federal hace unos días ya retomó las subidas de los tipos de intervención, con lo que en este escenario que te describo, lo normal es que haya una situación desfavorable para la renta fija, porque los tipos de interés tienden a subir y los precios, como sabemos, se comportan a la inversa, por un lado, y un mantenimiento de la tendencia favorable de la renta variable, si bien con bastante dispersión por sectores, que puede permitir que veamos en 2017 un año positivo para el equity y más bien negativo para la renta fija. El programa de compra de activos, el Banco Central Europeo seguirá activo. ¿Crees que se notará también ese punto de inflexión en la renta fija de la eurozona? Siempre va a haber, como hemos observado tantas veces en el pasado, cierto efecto contagio de lo que sucede en Estados Unidos con la situación en Europa. No obstante, ya sabemos que el momento del ciclo es muy distinto en Estados Unidos, un ciclo casi en fase ya de recalentamiento allí y un ciclo todavía tomando tracción en Europa. Entonces, esas diferentes fases del ciclo económico hacen que efectivamente el Banco Central se replantee el mantener, y así lo ha hecho hace poco más de 10 días, los estímulos monetarios, especialmente en lo que respecta a la compra de bonos. Y durante todo 2017, si bien al fin, en la segunda parte del año va a reducir las compras, pero ya digo, todo el año que viene va a mantener esa adquisición de bonos en el mercado abierto. ¿Qué supone eso? Pues supone que efectivamente ese comportamiento del BCE supone un ancla en la curva de tipos europea, de la eurozona. No obstante, pese a ese ancla y esa política de compra que lógicamente provoca bajada de las TIRES y subida de los precios, pese a ello, ya digo, los movimientos de la curva americana probablemente sí que en cierta medida se trasladen a la curva europea y veamos un comportamiento como mínimo no favorable o no tan favorable como hasta ahora estos años pasados de los bonos denominados en euros. Además, tenemos que tener en cuenta que los precios de la energía llevan unos cuantos trimestres ya al alza. Ese movimiento al alza parece que se mantiene y como mínimo no vuelve para atrás la cotización, sobre todo del petróleo, lo cual crea también cierto componente inflacionista en la situación macroeconómica de la eurozona y sin duda ese componente inflacionista también puede penalizar el precio de la renta fija denominada en euros, con lo que para la eurozona no tan negativo como la visión que tenemos de los bonos americanos, pero sí un año complicado y lo más recomendable por ello es estar en plazos cortos, tanto por supuesto en Estados Unidos, pero también en Europa.
También se espera que los gobiernos empiecen a apostar de nuevo por el gasto fiscal. ¿Crees que veremos políticas de este tipo en Europa? Pues creo que sí. La vocación de Europa, especialmente en la eurozona, por parte además también de Mario Draghi, es impulsar el crecimiento. Para impulsar ese crecimiento, las políticas expansivas monetarias del Banco Central parece, y diría que se ha confirmado, que no han bastado, han sido insuficientes. De modo que son los políticos, vía reformas y vía estímulos fiscales, los que deberían tomar parcialmente al menos el relevo del impulso económico. Y así lo asevera Draghi en cada ocasión que tiene. Sucede que la situación de deuda y de déficit europeo de los países europeos pues dificulta ese impulso fiscal de mayor gasto por parte de los gobiernos. Pese a todo, yo creo que sí que va a haber cierto incremento en el gasto fiscal de los estados. Sabemos que el crecimiento en 2017 va a ser algo mejor de lo que hemos visto en la mayoría de países europeos, de lo que hemos visto este pasado año que ahora acaba, con lo que poquito a poco los estados van teniendo un poco más de espacio para gasto, porque a su vez, en términos al menos relativos, el déficit se reduce al subir el Producto Interior Bruto y la tensión de intereses de deuda, vista la curva de tipos de interés tan aplanada que existe en la eurozona, pues ha digamos, aligerado el coste en buena medida de lo que es el coste por deuda emitida de todos los estados. El total que nos hace pensar pues que sin poder, por estas condicionantes que comento, sin poder en Europa asumir unas políticas de gasto muy agresivas, pero sí creo que los estados, y especialmente debería venir esto de Alemania, año electoral y situación de superávit, pues por ahí sí que podemos ver mayores inversiones públicas que podrían estimular, que duda cabe, a las economías de todos los países o de buena parte de los países de la Unión Europea y sobre todo de la eurozona. Y ya para terminar, ¿hasta qué punto crees que Italia seguirá siendo un factor de riesgo político a tener en cuenta en 2017? Pues el riesgo político en Italia juega con elementos que desde fuera de Italia se ven con mucha preocupación, pero que luego los italianos demuestran que tal preocupación era exagerada y que ellos mismos son capaces de gestionar su pequeño caos político, ¿no? Buena prueba de ello es lo que hemos visto tras el no en el referéndum convocado por Renzi y su dimisión y posterior nuevo nombramiento de primer ministro. Hay una teórica incertidumbre política, pero que, como digo, es permanentemente absorbida. Eso puede llegar a un momento en que no sea así y tener realmente una situación de estrés político y llevar a sí mismo a un estrés financiero que haga temblar al resto de países y a sus mercados en Europa. Pues yo sinceramente creo que en el corto plazo no. Y creo que no porque, en primer lugar, la situación política en Italia, como os estoy comentando, va encauzándose por los propios italianos a su manera. Y luego, por otro lado, porque el Banco Central Europeo está permanentemente atento, su presidente además es italiano y conoce muy bien el sistema de su país. Está, como digo, permanentemente atento a que los riesgos financieros sean manejados con suficiente antelación para evitar malos mayores. Todo ello no quita que la situación en Italia sea complicada, que buena parte de su sector financiero tenga un déficit de capital que debe recuperar pues a base de operaciones de recapitalización, que eso vaya a penalizar
al sector financiero y sus cotizaciones, si bien buena parte de ello lo ha descontado ya el mercado a lo largo de este año, y que ese proceso haya que afrontarlo y en parte pueda llevar a pérdidas de accionistas, pérdidas de bonistas, especialmente los bonistas más junior y subordinados, y quizás ayudas por parte del Banco Central y, en definitiva, del resto de gobiernos, ¿no?, de la eurozona. Eso podría suceder y supondría pues cierto movimiento negativo para todo el sector. Con todo, pues creo, ya digo, veo más plausible y más probable una gestión lenta pero positiva de esta situación de problemas de la banca italiana, y creo que aunque sea al menos de una manera aparente, se saldrá airoso y el sector no va a sufrir más, que ya en 2016 las ha pasado bastante mal. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias a Guillermo Santos por atendernos y hasta la próxima.